La matanza del jueves de Corpus. Estudiantes, sangre en las calles y archivos que siguen clasificados. La tarde del jueves 10 de junio de 1971 se quedó pegada en la memoria de la ciudad como una mancha que ni la lluvia pudo borrar. El cielo de la Ciudad de México estaba cargado de nubes bajas, sucias, como si presintieran lo que iba a ocurrir. El aire olía a gasolina, a sudor joven y a papeles recién impresos. Volantes, mantas, consignas que hablaban de libertad, de democracia, de becas y de aulas que no se derrumbaran sobre los estudiantes. En las casas de las colonias populares, muchas madres miraban por la ventana con el mandil puesto, tratando de adivinar si sus hijos estaban entre esos cuerpos que avanzaban rumbo a San Cosme y al casco de Santo Tomás. Antes de seguir con este relato, te invito a suscribirte al canal y acompañar estas historias que buscan recordar lo que nunca debería olvidarse. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu voz también forma parte de esta memoria colectiva que sigue escribiéndose. En una vecindad de la colonia Clavería, en Azcapotzalco, una mujer de 38 años se apuraba a terminar de tender unas sábanas en el patio interior. Se llamaba Marcela Gómez. Era originaria de Veracruz y llevaba 15 años trabajando como afanadora en un hospital público. Sus manos olían siempre a desinfectante y a jabón barato, aunque ese día, mientras colgaba la última sábana, solo podía pensar en el olor de la sangre seca que había limpiado de los pasillos la noche anterior. Su hijo mayor, Julián, estudiante de la preparatoria popular, le había avisado en la mañana. «Mamá, vamos a marchar por los estudiantes reprimidos, por los presos políticos, por los maestros despedidos. No te preocupes, van a haber mucha gente, no pasa nada». Marcela no estaba tranquila. Llevaba demasiado tiempo recogiendo los restos de lo que no había pasado, según los partes oficiales. Golpes, balas perdidas, huesos rotos que nadie reconocía como víctimas, sino como accidentes o riñas entre borrachos. En el hospital, los médicos se miraban entre sí y bajaban la voz cuando llegaban cuerpos con botas marcadas en el pecho o con la piel quemada por cigarrillos. Había aprendido a leer el silencio institucional igual que leía las manchas en el piso. Sabía cuándo lo que limpiaba era apenas la superficie de algo mucho más hondo. Julián se había ido temprano, con una mochila llena de cuadernos, un sándwich envuelto en papel estraza y una manta donde se leía: «Ni porros ni granaderos, estudiantes organizados». Marcela lo vio alejarse por la calle José F. Gutiérrez, casi al lado de las vías del tren, y pensó que la vida siempre los colocaba cerca de algo que podía arrollarlos: el tren, el gobierno, el olvido. Ella se quedó con la imagen de la espalda de su hijo, delgando, caminando con otros muchachos que llevaban el mismo brillo desafiante en los ojos. En otra parte de la ciudad, en un edificio gubernamental con paredes cubiertas de madera y retratos solemnes, un hombre de traje oscuro revisaba un folder con documentos marcados como «Confidencial». Se llamaba Arturo Salgado, subsecretario en una dependencia que se encargaba oficialmente de la seguridad interna. Extraoficialmente, su oficina autorizaba operativos, seguimientos y archivos que no se debían abrir sin permiso del presidente ni del secretario de Gobernación. Arturo leía el informe del día. Se espera manifestación estudiantil en conmemoración del movimiento del 68. Se sugiere presencia disuasiva sin armas de fuego visibles. Instrucciones: evitar cobertura periodística adversa, prioridad, imagen del régimen. Arturo frunció el ceño. Había estado presente, aunque no en la calle, la noche del 2 de octubre de 1968.
Sabía lo que una manifestación estudiantil podía convertirse con muy poca provocación. Sabía también que había fuerzas que no aparecían en ningún papel, grupos paramilitares, jóvenes entrenados para provocar y dispersar, conocidos en ciertos círculos como los halcones. El nombre no aparecía en el informe. Se quedaba flotando entre las líneas, como una sombra que todos aceptaban, pero nadie escribía. En clavería, Marcela terminó de colgar las sábanas y se metió en su cuarto, un espacio reducido con una cama de metal y una mesita donde guardaba sus pocos tesoros. Una foto descolorida de su boda, un rosario de cuentas gastadas, una carta de Julián donde decía que algún día iba a ser abogado para defender a la gente que nadie defendía. El radio estaba encendido, con una estación de noticias que repetía frases medidas sobre la marcha. Jóvenes se reunirán en distintos puntos de la ciudad para recordar los sucesos de 1968. Las autoridades han garantizado que todo se desarrollará en orden. Marcela apagó el radio. La palabra orden le sonaba peligrosa. En el hospital, orden significaba camillas moviéndose rápido, gritos cerrados detrás de puertas, enfermeras llorando en los baños. Se sentó en la cama y se quedó mirando la pared, intentando recordar cuándo había empezado a tenerle miedo a la palabra país. Quizá el día en que un paciente, todavía con el pecho abierto, le murmuró: «Nos matan porque les estorbamos, señora. Un país sin estudiantes es un país más fácil de controlar». Ella le había pedido que no hablara, que descansara, pero las palabras se le quedaron clavadas en la memoria. Mientras tanto, Julián avanzaba con la marcha por la calzada. El ambiente tenía algo de fiesta y algo de funeral. Algunos iban riendo, cantando consignas, levantando el puño. Otros caminaban serios, con fotos de compañeros desaparecidos o fichas de periódicos amarillentas sujetas con alfileres en la ropa. Un viejo maestro de historia hablaba con voz fuerte: «El jueves de Corpus no es solo una fecha religiosa, compañeros. Hoy vamos a escribir otra historia. La ciudad tiene que escucharnos». Julián se sentía parte de algo más grande que él. Miraba las paredes rayadas con consignas, los edificios del gobierno al fondo, y pensaba que no era justo que sus padres trabajaran toda la vida para apenas sobrevivir mientras otros se paseaban en autos con chofer, rodeados de guardaespaldas. Pensaba en su madre, en sus manos cansadas, en su delantal lleno de marcas de cloro, y se prometía hacer algo más que simplemente caminar. Quizá tomar el micrófono cuando llegaran al mitin. Quizá acercarse a los comités estudiantiles para trabajar con ellos. El mundo, ese día, le parecía maleable, como si las decisiones colectivas pudieran doblarlo un poco. Arturo, en su oficina, recibió una llamada. La voz al otro lado era seca, impaciente. «Subsecretario, ¿estamos listos para cualquier contingencia?» Él respiró hondo. «Tenemos a la policía desplegada, señor, y grupos de apoyo discretos. Las órdenes son claras: evitar confrontaciones directas». La voz hizo una pausa. «Usted sabe que hay instrucciones por encima de las órdenes escritas. Necesitamos que esa marcha no se convierta en un símbolo, como la del 68. Si hay que actuar, se actúa, y lo que se actúa no se archiva donde cualquiera pueda verlo». Arturo miró el folder marcado «Jueves de Corpus». Aún estaba casi vacío. Un título, una fecha, algunos informes previos. Pensó en cómo se llenan los archivos, primero con papel, luego con sangre. No había forma elegante de ocultar lo segundo. Solo se podía aplastarlo bajo silencios, bajo medios controlados, bajo versiones oficiales repetidas, hasta que la gente se cansara de preguntar. En la vecindad, el ruido de la televisión del vecino se mezcló con el de los vendedores ambulantes. Un niño pasó corriendo por el patio con un trompo en la mano, sin saber que la ciudad se debatía entre convertirse en memoria o en borrón. Marcela salió a la puerta
y miró el cielo. Las nubes seguían sin decidirse. No llovía, pero el aire estaba cargado, como si el clima también contuviera la respiración. En la calle, cerca de la marcha, algunos jóvenes que no eran estudiantes se movían entre la multitud con discreción aprendida. Llevaban ropa sencilla, pero sus botas eran distintas, sus movimientos más coordinados. Se miraban entre ellos con apenas un gesto, ajustando palos envueltos en periódicos, revisando que las órdenes verbales estuvieran claras, dispersar, provocar, golpear si era necesario. Ellos también eran parte de la historia, pero sus nombres no aparecerían en los periódicos. Alguien les había dicho que eran defensores del orden, que protegían al país de la subversión. A cambio, recibirían dinero en efectivo y un lugar en un mundo donde la violencia era un oficio. Julián los vio de reojo. No estaba seguro de quiénes eran, pero algo en su postura le incomodó. En la preparatoria popular habían hablado de grupos de choque, de halcones entrenados para partir manifestaciones en pedazos. Su mejor amigo Daniel le murmuró al oído: «No me gusta esa gente, no gritan consignas, no escuchan, solo miran como si estuvieran contando cuántos somos». «Tranquilo», respondió Julián, aunque él tampoco se tranquilizaba. «Somos muchos, no pueden con todos». Las palabras le sonaron valientes, pero también ingenuas. La historia reciente del país estaba llena de capítulos donde «no pueden con todos» se convertía en «lo lograron» otra vez. En el hospital donde trabajaba Marcela, algunos médicos se asomaron por las ventanas, mirando hacia las avenidas frecuentes. Habían vivido ya suficientes jornadas de incidentes aislados, como para saber que las marchas grandes casi siempre terminaban con camillas extra. Un residente de medicina interna, joven y con ojeras, comentó en voz baja: «Si hoy se desata algo, nos van a llamar a todos. No habrá tiempo ni de respirar». Una enfermera mayor respondió: «Ojalá que no. Ojalá que esta vez solo griten, canten, se cansen y se vayan a casa. Ojalá que no nos llegue la historia en forma de cadáver». Marcela escuchó ese intercambio al pasar con un carrito de limpieza. No dijo nada, pero el corazón le dio un vuelco. Había aprendido que la esperanza en boca de los médicos era casi siempre un mal presagio. Cuando ellos deseaban que no pasara nada, era porque se habían enterado de que algo podía pasar. A medida que la marcha avanzaba, el sonido de los pasos se mezclaba con el de los claxones impacientes y los murmullos de quienes miraban desde las aceras. Algunos comerciantes bajaron las cortinas, no porque estuvieran en contra de los muchachos, sino porque sabían que la policía, los granaderos o cualquier grupo de choque podía convertir una protesta en un campo de batalla en cuestión de minutos. Los viejos que habían vivido otras represiones susurraban: «Parece el 68 otra vez, pero con menos fotos y más miedo». Arturo salió de su oficina al balcón interior del edificio y miró la ciudad desde la altura cómoda del poder. Todo parecía en orden, al menos desde allí. Las calles, los autos, las personas diminutas moviéndose como hormigas. Se dijo a sí mismo que su trabajo era asegurar la estabilidad, que un país no podía funcionar si cada grupo decidía tomar las calles para exigir lo que consideraba justo. Al mismo tiempo, una parte de él, pequeña pero persistente, se preguntaba cuántas veces se podía usar la palabra estabilidad para encubrir lo que en realidad era miedo a perder el control. En Clavería, Marcela se arrodilló frente a su cama y sin mucha ceremonia empezó a rezar. No tenía palabras sofisticadas. Lo único que le salía era un ruego sencillo: «Diosito, que mi hijo regrese. Si quieres, que regrese enojado, cansado, lleno de ideas, pero que regrese caminando». Las lágrimas se le acumulaban, pero ella las limpiaba rápido. Estaba acostumbrada a no darse permiso de llorar demasiado, porque siempre había trabajo pendiente.
El reloj avanzaba hacia la hora en que los estudiantes planeaban concentrarse. La ciudad respiraba con un ritmo extraño, entre la rutina y la tensión. En un futuro, alguien abriría un archivo marcado con la fecha de ese día y encontraría reportes fríos, llenos de términos técnicos y cifras. Pero ese futuro todavía no llegaba. En este presente, la historia estaba a punto de escribirse en las calles, con pasos, gritos y quizás, otra vez, sangre. Julián tomó aire y apretó su manta con fuerza. No sabía que ese jueves, el jueves de Corpus, se iba a convertir en una herida más en la memoria de México, una herida cubierta luego por capas de archivos clasificados y versiones oficiales. Solo sabía que quería que su voz contara, que su presencia contara. En algún lugar, su madre seguía rezando. En otro, Arturo revisaba órdenes no escritas. En las esquinas, los halcones esperaban la señal. La ciudad, por un momento, quedó suspendida entre la posibilidad de escuchar a sus jóvenes y la decisión de callarlos. Nadie, en ese instante, sabía con certeza cuál de las dos fuerzas iba a imponerse, pero la historia, silenciosa y paciente, ya estaba tomando nota. La marcha ya había alcanzado un tamaño que hacía temblar los vidrios de algunas ventanas. Los jóvenes avanzaban como un río humano, con mantas que se ondulaban sobre sus cabezas y consignas que se repetían hasta volverse casi un ritmo hipnótico. El aire estaba espeso, cargado de humedad y de una electricidad que no venía solo del clima, sino de la tensión acumulada en años de silencios. En los balcones, algunas señoras observaban con miedo. En otros, había aplausos tímidos, como si el apoyo también tuviera que pedir permiso. A mitad de la multitud, Julián caminaba junto a Daniel y otros compañeros de la preparatoria popular. La manta que llevaba ya no era solo un pedazo de tela. Para él, se había convertido en algo parecido a un escudo. Sentía el sudor pegándole la camisa al cuerpo y al mismo tiempo una extraña ligereza, como si caminar entre cientos de personas lo hiciera menos vulnerable. «¿Te imaginas, Dani?», dijo, elevando la voz por encima del ruido, «que un día hablemos de esto en clase de historia y digamos, yo estuve ahí». Daniel sonrió, pero su mirada se desvió un segundo hacia los márgenes de la marcha. Allí, la presencia de hombres que no compartían consignas ni volantes empezaba a resultar más evidente. Tenían corte de cabello muy similar, camisas discretas, pantalones oscuros y botas que contrastaban con los tenis desgastados de la mayoría de los estudiantes. Uno de ellos llevaba un pequeño radio pegado al oído, como si esperara instrucciones. «Primero tenemos que llegar al mitin vivos, hermano», respondió Daniel, intentando que la frase sonara en tono de broma, pero el nerviosismo le traicionó. En otro punto del contingente, un profesor de filosofía, don Ricardo, caminaba con paso más lento. Tenía 50 y tantos años y arrastraba los pies mientras sostenía una pancarta que decía: «Pensar no es delito». Él había visto demasiados compañeros silenciados, demasiados alumnos desaparecer de pronto de la lista de asistencia para convertirse en nombres susurrados en voz baja. Miró a su alrededor y reconoció a algunos exalumnos. Uno de ellos levantó el puño al verlo con respeto. Don Ricardo respondió con un gesto discreto, sabiendo que la dignidad se ejercía a veces con pequeños movimientos. En las calles cercanas, la policía uniformada se mantenía en una línea distante, formando un cordón que pretendía ser de protección. Los cascos brillaban bajo la luz grisácea, las macanas colgaban de sus cintos, los escudos descansaban apoyados en las piernas. El comandante a cargo repitió la instrucción oficial: «Sin provocaciones, solo contención. No queremos otro escándalo internacional». Sin embargo,
Algunos de los granaderos sabían que las decisiones podían cambiar en segundos. Lo habían visto antes. Una orden desde arriba, un gesto de un superior, y la línea tenue entre contención y represión se rompía sin aviso. En la vecindad de Clavería, Marcela terminó de rezar y se incorporó con cierta dificultad. Sentía un peso en la espalda, mezcla de cansancio acumulado y de angustia que no sabía dónde acomodar en el cuerpo. Se dirigió a la cocina comunitaria, donde una vecina, doña Elvira, estaba preparando frijoles en una olla grande. ¿Ya se fueron tus muchachos a la marcha?, preguntó la mujer, removiendo con una cuchara de madera. Marcela asintió. Julián sí. Los otros se quedaron. El pequeño tiene examen y la niña está ayudando en la casa donde trabaja. Dicen que esta marcha va a estar más fuerte que la del 68, murmuró Elvira, bajando la voz, como si hubiera alguien escuchando desde la pared. Mi cuñado estuvo en Tlatelolco. Nunca quiso contar bien, solo decía que vio cosas que ningún cristiano debería ver. Marcela, que no conocía de cerca ese tipo de relatos, sintió que la piel se le erizaba. Ojalá que no se repita, soltó, pero sabía que el deseo, por sí solo, no cambiaba la forma en que el poder se ejercía. A algunos kilómetros, en el edificio gubernamental, Arturo se encontraba en una sala de juntas con otros funcionarios. Sobre la mesa había mapas de la ciudad, marcados con rotuladores rojos indicando rutas de la marcha, puntos de concentración, posibles focos de conflicto. Uno de los asesores, joven y de voz aguda, señalaba con su pluma. Aquí, en la zona de San Cosme, tenemos informes de que ciertos grupos no estudiantiles van a mezclarse entre la multitud. Están entrenados. Tienen órdenes de dispersar si la cosa se sale de control. Arturo lo observó con atención. ¿Grupos oficiales?, preguntó, aunque sabía de antemano la respuesta. El asesor vaciló apenas un segundo. Digamos que son colaboradores. Apoyo que no aparece en nómina, pero que entiende la importancia de mantener la ciudad en calma. El lenguaje era cuidadoso. Nadie mencionaba la palabra paramilitar. Nadie decía halcones en voz alta. Era como si el nombre encantara la realidad y obligara a admitir demasiado. La reunión continuó con discusiones sobre la prensa, los fotógrafos, las posibles portadas de los periódicos del día siguiente. Si hay incidentes, señaló otro funcionario, necesitamos que se hable de disturbios provocados por agitadores, no de represión. Tenemos que cuidar el léxico. La verdad, pensó Arturo, no se escribía con palabras, sino con decisiones. Pero las palabras ayudaban a disimular las decisiones cuando los cuerpos empezaban a aparecer. En la marcha, los estudiantes se acercaban al punto donde se suponía que escucharían discursos de líderes estudiantiles, de profesores, de tal vez algún padre de familia valiente. Un camión viejo servía de templete improvisado. Alrededor, algunos organizadores trataban de mantener el orden. Compañeros, no empujen. Hay suficiente espacio. Vamos a escuchar a todos. Julián sentía que el momento se volvía cada vez más solemne. Miró a Daniel y dijo, ¿te imaginas que veamos cambios de verdad? Becas, más libros, menos miedo. Daniel respondió, si no nos matan antes, sí. Había fotógrafos acomodándose en puntos estratégicos, arriba de bancas, sobre bardas, incluso en ventanas donde algún vecino les había permitido pasar. Algunos eran de periódicos locales, otros de medios extranjeros que seguían atentos cualquier resurgimiento del movimiento estudiantil mexicano desde el 68. Sus cámaras eran pesadas, pero estaban acostumbrados a cargarlas en situaciones de tensión. Un fotógrafo chileno, de apellido Rojas, susurró a su colega, en mi país también sabemos lo que es ver estudiantes enfrentarse a uniformes. La historia se repite en diferentes acentos. En una calle secundaria,
Un grupo de jóvenes con varas de madera y algunos tubos metálicos se preparaba. Eran los halcones, aunque nadie los presentaría así en un boletín oficial. Uno de ellos, apodado El Chino, revisaba el nudo de su pañuelo en el cuello. El líder del grupo, un hombre mayor que no se mezclaba con los estudiantes, les dio instrucciones claras. Esperen la señal. No actúen hasta que haya desorden. Y si hay desorden, asegúrense de que parezca que empezó por culpa de ellos. ¿Entendido? Todos asintieron. Habían sido entrenados para obedecer, no para cuestionar. En el hospital, el ambiente se volvía extrañamente silencioso, como si también estuvieran en la antesala de algo. Los médicos revisaban indistintamente pacientes de rutina, pero con la mente en la posibilidad de un llamado general. Una enfermera joven se acercó a Marcela en el pasillo. «Se rumora que va a haber problemas», dijo en voz baja. «Mi novio está en la marcha. Dice que no tiene miedo. Yo sí». Marcela la miró con empatía brutal. «El miedo está bien», respondió. «Lo que no está bien es cuando el miedo de uno se convierte en arma contra otros». El tiempo avanzaba hacia esa hora invisible en que la realidad decide quebrarse. Los discursos comenzaron sobre el camión templete. Un estudiante de voz firme tomó el megáfono. «Compañeros», dijo, «no estamos aquí para provocar violencia, sino para recordar que la educación es un derecho, que la democracia no puede existir mientras se silencia a quienes piensan diferente. Venimos de barrios humildes, de colonias populares, de pueblos olvidados. Nuestro país se construye con nuestras manos y nuestra mente, no solo con las órdenes que vienen de arriba». Los aplausos y los gritos de aprobación llenaron el aire. Julián se emocionó. Sentía que cada palabra le caía directamente en el pecho, como si estuviera escuchando algo por lo que él mismo hubiera querido hablar. Pensó en su madre, en la vecindad, en la colonia Clavería, en los hijos de otros obreros, afanadoras, albañiles. «No somos enemigos del país», continuó el orador. «Somos su futuro. Si nos callan, el país se queda mudo». En algún punto cercano, un hombre de traje sin corbata, aparentemente un observador cualquiera, levantó discretamente la mano. Era la señal. Los halcones, repartidos en diferentes esquinas, se tensaron como animales entrenados. «Ahí va», murmuró el chino. «En cuanto empiece la confusión, no se detengan. Recuerden lo que nos dijeron, rápido y contundente». Nadie habló de consecuencias. Esas quedaban fuera de su contrato moral. La primera piedra voló desde quién sabe dónde. Algunos dijeron después que salió de la mano de un provocador. Otros juraron que fue un estudiante desesperado por gritar su rabia contra un edificio gubernamental. La roca se estrelló contra un vidrio y el sonido, seco, fue como una campana que dio inicio a algo. Los granaderos se tensaron. Los halcones avanzaron un paso. Alguien gritó: «Calma, compañeros, calma». Pero el murmullo se volvió grito en cuestión de segundos. Julián sintió, más que vio, un cambio en el ambiente. La densidad de los cuerpos alrededor se transformó de orden imperfecto en caos. Una persona cayó, otra tropezó, alguien empujó sin querer, alguien aprovechó para empujar con intención. Se escuchó el primer golpe, luego otro, y después la multitud dejó de ser un río y se convirtió en una masa que trataba de escapar de sí misma. Daniel le agarró del brazo. «Julián, vámonos de aquí. Esto ya se descompuso». Los halcones se lanzaron, mezclándose entre los muchachos, golpeando con varas y tubos, apuntando a cabezas, espaldas, costillas. No llevaban uniforme, pero su violencia era sorprendentemente organizada. «¡Porros!», gritaron algunos estudiantes confundiendo a unos con otros. Las consignas se quebraron en gritos que ya no hablaban de libertad, sino de dolor. «Me pegaron. Ayuda. Cuidado.
Los fotógrafos intentaban seguir fotografiando, pero la adrenalina los obligaba también a pensar en su propia integridad. A unos metros, un grupo de granaderos recibió la orden que no aparecía en ningún comunicado oficial. El comandante, con voz tensa, soltó: «Avancen, dispersión, que se vayan a sus casas o al hospital, da igual, pero que se vayan». Las macanas se levantaron, los escudos se acomodaron, y el orden se convirtió en avance. Algunos policías dudaron un instante, habían visto manifestaciones pacíficas antes, pero la máquina de decisiones superiores, invisible pero poderosa, ya estaba en marcha. Julián intentó protegerse detrás de su manta, pero un golpe le alcanzó el hombro, luego otro la cabeza. El mundo se llenó de luces y sonidos distorsionados. Sintió la sangre caliente correrle por la frente. Daniel lo sostuvo, tratando de arrastrarlo hacia una calle lateral. «¡Aguanta, hermano!», gritó desesperado. La respuesta de Julián fue un gemido. Su lengua sabía a metal. Su sueño de contar algún día que estuvo ahí se transformó en una pregunta brutal. ¿Sobreviviré para contarlo? En la vecindad, el ruido de la radio rompió la tarde. Una locutora con voz contenida hablaba de incidentes en la marcha del Jueves de Corpus. Usaba palabras cuidadosas. Algunos enfrentamientos. Situación controlada. Autoridades en el lugar. Marcela sintió un golpe en el pecho. Corrió al cuarto, encendió el aparato con más volumen. La periodista mencionó jóvenes heridos, golpes, un ambiente de tensión. No decía nombres, nunca decían nombres en esas primeras horas. Marcela agarró su bolsa, metió el poco dinero que tenía, un pañuelo y la foto de Julián que vivía sobre la mesita. «¿A dónde vas?», preguntó doña Elvira desde la puerta. «Al hospital», respondió ella casi sin mirar atrás, y luego, «donde tenga que ir. No voy a esperar sentada a que la historia llegue por la radio». Salió a la calle, con el corazón desbocado, cruzando por la misma José F. Gutiérrez, que ese día parecía ser la línea que separaba la vida cotidiana de una ciudad y la tragedia que la historia se negaba a olvidar. En el hospital, las sirenas comenzaron a escucharse cada vez con más frecuencia. Ambulancias llegaban con estudiantes ensangrentados, algunos conscientes, otros en un silencio que daba miedo. Los camilleros trabajaban a toda prisa. Los médicos gritaban órdenes y las enfermeras trataban de mantener la calma de quienes acompañaban a los heridos. Marcela, al entrar, se encontró con una escena que ya conocía en otros contextos, pero que esta vez le dolía de forma personal. Demasiados jóvenes, demasiada sangre, demasiadas explicaciones vagas. Buscó con la mirada al residente de medicina interna que había hablado de camillas extra. Lo encontró en medio del caos. «¿Han traído muchachos de la marcha?», preguntó, sin ocultar su ansiedad. El joven médico asintió con la cabeza sudando. «Sí, muchos, algunos graves. Están entrando por urgencias. No sabemos todavía quién es quién. Vienen sin identificación, sin papeles». Marcela sintió que las paredes del hospital se cerraban sobre ella. «Yo los voy a reconocer», murmuró, más para sí misma que para él. En la sala de juntas del edificio gubernamental, el teléfono de Arturo sonó con insistencia. Respondió con voz tensa. «Sí». La voz del otro lado le confirmó lo que ya imaginaba. Hubo enfrentamientos, hay heridos y posiblemente muertos. Los reportes están llegando. Necesitamos manejar esto con cuidado. Usted sabe qué hacer con los documentos». Arturo cerró los ojos un segundo. Sabía que manejar con cuidado significaba redactar informes que minimizaran la responsabilidad, exageraran la provocación y escondieran nombres clave. Era la tarea sucia del archivo, decidir qué se escribía y qué se enterraba. Mientras las ambulancias seguían llegando, la ciudad se partía en dos narrativas, la oficial,
que hablaba de choques entre manifestantes y grupos incontrolados, y la real que se estaba tatuando en la piel de los jóvenes que yacían en camillas. Julián, con la cabeza vendada, fue trasladado a un cubículo. Medio inconsciente, escuchó voces lejanas que hablaban de él como número, como paciente masculino, unos 20 años, trauma craneal. Nadie, en ese instante, lo nombraba como hijo, como estudiante, como soñador. Marcela se abrió paso entre la multitud, sin importarle si estaba rompiendo protocolos internos. Había pasado demasiados años respetando puertas para ahora aceptar quedarse afuera. Encontró a una enfermera conocida y la atrapó por el brazo. «Por favor», dijo con la voz temblorosa, «mi hijo está en la marcha. Se llama Julián Gómez. Si lo traen, tengo que verlo. No me digan mañana, no me digan regrese luego. Yo lo limpio, yo le sostengo la mano, yo lo que haga falta, pero necesito saber». La enfermera la miró con una mezcla de cansancio y compasión. En su trabajo, las madres desesperadas eran parte del paisaje, pero cada una traía una historia única. «Voy a preguntar», prometió. «No te puedo garantizar nada, pero voy a preguntar. Solo, por favor, quédate cerca y no te pierdas entre la gente». Marcela asintió. Estaba acostumbrada a hacer caso a las instrucciones de quienes podían acceder a información que ella no tenía. La noche se acercaba, lenta pero inevitable, mientras el jueves de Corpus se transformaba en algo muy distinto de la procesión religiosa que algunos recordaban de otras épocas. Las calles olían a gas, a miedo, a sudor cortado por el shock. En las oficinas se empezaban a elaborar comunicados que hablarían de lamentables sucesos. En las casas, algunas familias contaban cabezas para asegurarse de que todos estuvieran de vuelta. En otras, faltaba alguien. En una esquina del hospital, frente a una máquina de escribir, una secretaria comenzaba a redactar los primeros informes médicos. La hoja blanca se llenaba de palabras técnicas: contusión, herida lacerante, fractura, estado crítico. Cada línea era un fragmento de historia que no aparecería en los libros de texto. Marcela, a pocos metros, aguardaba con el corazón en la garganta. Todavía no sabía que esa noche sería el inicio de una búsqueda que duraría décadas, atravesando archivos, versiones oficiales, silencios y miedos. Y mientras algunos funcionarios se preparaban para clasificar papeles, ella se preparaba, sin saberlo del todo, para clasificar memorias. Decidir qué recuerdos se atrevía a mirar de frente y cuáles tenía que guardar en la parte más profunda de su alma. El jueves de Corpus ya no era solo una fecha marcada en el calendario. Se estaba convirtiendo, minuto a minuto, en una cicatriz histórica. Y en medio de esa cicatriz, una madre buscaba a su hijo, un estudiante luchaba por mantenerse consciente, y un burócrata se preguntaba cuánto tiempo podía sostener un edificio construido sobre archivos que, algún día, alguien intentaría abrir. La noche cayó sobre la Ciudad de México como un telón pesado, sin aplausos. Las luces de los postes se encendieron formando círculos amarillentos sobre calles aún manchadas de sangre y cristales rotos. El ruido de la marcha se había transformado en sirenas, en pasos apresurados, en murmullos temerosos. En algunas azoteas, el viento movía mantas abandonadas con consignas a medias, como si la propia tela tratara de seguir gritando cuando las voces habían sido acalladas a golpes. En el hospital, el tiempo parecía medirse de otra forma. Los relojes marcaban minutos, pero cada minuto contenía más dolor del que cabía en un día cualquiera. Marcela llevaba horas sin sentarse, agarrada a la barandilla del pasillo cercano a urgencias, mirando cada camilla que pasaba, como si en cualquiera pudiera ir su hijo. La enfermera que le había prometido preguntar volvía de vez en cuando,
con la cara más cansada, pero sin noticias claras. Hay muchos chicos, decía. Algunos sin identificación, otros inconscientes. Está difícil saber quién es quién. Marcela apretaba la foto de Julián entre los dedos. La imagen mostraba a un muchacho sonriendo, con el cabello alborotado y una camisa que ya no existía. Miraba esa sonrisa y trataba de usarla como faro en medio de la confusión. Él tiene una cicatriz aquí, explicaba una y otra vez, señalando su propia ceja derecha. Se la hizo de niño, cuando se cayó de la bici. Si ven a un muchacho con esa cicatriz, por favor, avísenme. Algunos asentían, otros ni siquiera tenían tiempo de escucharlo todo. En un cubículo de urgencias, Julián estaba entre la oscuridad y una luz blanca demasiado intensa. Sentía el peso de una venda alrededor de la cabeza, el calor de sus propias lágrimas mezclado con la sangre seca. Oía fragmentos de frases: estudiante, trauma, posible fractura, observar evolución neurológica. En su mente, sin embargo, no había palabras técnicas, solo aparecían imágenes. La manta ondeando, el primer golpe, la mirada desesperada de Daniel, el cielo gris atravesado por sirenas. A ratos, la conciencia se le iba, como si alguien apagara y encendiera un interruptor. Cuando volvía a escuchar con claridad, alcanzaba a oír gritos lejanos de otros heridos, el ruido metálico de instrumental médico, el crujido de pasos sobre el piso. Intentó mover la mano, la encontró pesada, pero logró alargar los dedos hasta rozar la baranda de la camilla. «Mamá», murmuró en voz tan baja que nadie lo escuchó. El nombre se le escapó como una plegaria. En otra parte del hospital, cerca de una ventana que daba a la calle, un grupo de médicos se reunió para discutir los casos más graves. El residente de medicina interna habló rápido. «Tenemos varios con traumatismo cráneoencefálico, uno con perforación pulmonar, muchas fracturas, heridas abiertas, y llegan más». El jefe de servicio frunció el ceño. «¿Ya hay reportes oficiales?», preguntó. Nadie respondió con claridad. Las noticias se mezclaban con rumores, igual que la sangre con el agua de las jeringas. Marcela, agotada, se dejó caer en una silla de metal. No estaba acostumbrada a ser quien esperaba. Su papel normalmente era el de quien limpiaba después. El hospital, que siempre había sido su lugar de trabajo, ahora era escenario de una angustia personal que la dejaba sin aliento. Cerró los ojos un momento y recordó a Julián de niño, corriendo por el patio de la vecindad, jugando entre las líneas de sombra que formaban los tendederos. Siempre había sido inquieto, siempre había tenido preguntas. ¿Por qué los ricos tienen casas grandes?, le había preguntado a los 7 años. «Porque así es el mundo», había respondido ella entonces, sin saber agregar explicación más justa. Ahora, ese mundo le parecía más injusto que nunca. Los hijos de quienes daban órdenes dormían en camas cómodas, lejos de golpes y sirenas. Los hijos de quienes limpiaban pisos y cargaban cajas estaban en camillas, sin que siquiera se supiera su nombre. Un sabor amargo le subió por la garganta. No era solo miedo, era rabia. Una rabia nueva, diferente de la resignación de todos los días. A varios kilómetros, en una oficina iluminada con luz artificial y decorada con madera, Arturo revisaba los primeros reportes de la jornada. Tenía ante sí una pila de hojas mecanografiadas, llenas de frases cuidadosas. Alteración del orden público. Intervención necesaria de fuerzas del orden. Se desconoce el número de lesionados. Sabía que detrás de cada palabra había golpes, huesos rotos, posiblemente cadáveres. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, intentando aliviar un dolor de cabeza que no era solo físico. Sobre el escritorio, el folder marcado Jueves de Corpus comenzaba a engordar. La portada seguía limpia, con el título escrito en letras negras, pero el interior se llenaba de informes parciales,
telegramas, notas de agentes. Arturo pensó en la forma en que ciertos acontecimientos se convertían en archivo, primero como hechos vivos, luego como palabras frías guardadas detrás de candados. Se preguntó cuánto tiempo podía mantenerse un país sosteniendo su memoria dentro de cajones cerrados. Uno de sus asistentes entró con expresión grave. «Subsecretario», dijo, «se habla ya de muertos. Los periódicos van a querer números, nombres, declaraciones. Necesitamos una versión unificada». Arturo respiró hondo. «La versión», respondió con tono mecánico, «es que hubo un enfrentamiento entre estudiantes y grupos provocadores, que la policía intervino para restablecer el orden y que lamentamos profundamente cualquier pérdida de vidas humanas». El asistente asintió, tomando nota. Era un guión que ya conocían. «¿Y los cuerpos?», preguntó Arturo de pronto, como si la palabra se le hubiera escapado sin filtro. El asistente tardó un segundo en contestar. «Se están repartiendo entre diferentes hospitales, algunos sin identificación. Habrá que coordinar con salud para un informe conjunto». La frialdad del lenguaje le erizó la piel. «Sin identificación», repitió en su mente. Alguien en algún lugar se estaba preguntando por un hijo, por un hermano, por un amigo, mientras las hojas hablaban de no identificados. En el hospital, la enfermera que ayudaba a Marcela al fin regresó con una noticia concreta. «Encontré a un muchacho que podría ser tu hijo», dijo con rápida seriedad. «Está en observación, con la cabeza vendada, no responde bien todavía, pero está vivo». Las palabras hicieron que el mundo de Marcela se estrechara en un punto, como si todo lo demás se hubiera borrado. «¿Es él?», preguntó sin atreverse a respirar. «No estoy segura», respondió la enfermera, «pero tiene una cicatriz en la ceja derecha». El corazón de Marcela dio un salto. Sintió que las piernas le fallaban por un segundo, pero logró incorporarse. «Llévame», suplicó. La enfermera la guió por un pasillo lleno de camas y gente. El olor a desinfectante, a sangre, a ansiedad, golpeó a Marcela con una intensidad que conocía demasiado bien, pero que ahora tenía una dimensión personal. Cada paso se le hizo eterno. Llegaron a un cubículo sencillo, delimitado por cortinas. Dentro, sobre una camilla, Julián yacía con la cabeza envuelta en venda blanca manchada de rojo. El rostro estaba hinchado, pero la cicatriz de la ceja se veía apenas debajo del vendaje. El pecho subía y bajaba con dificultad, guiado por la respiración todavía propia. Los ojos estaban cerrados. Marcela se acercó despacio, como si tuviera miedo de que un movimiento brusco pudiera romperlo. «Julián», dijo en voz baja, casi inaudible, «hijo». No hubo respuesta inmediata. Durante unos segundos, solo se escuchó el bip débil de un monitor y el murmullo de otras voces fuera del cubículo. Marcela tomó la mano de su hijo. La sintió caliente, pesada, pero viva. «Estoy aquí», le susurró. «No te van a dejar solo. Si quieren que limpien tu sangre, la limpio, pero no te voy a dejar solo». Una lágrima se le escapó y cayó sobre la piel de Julián. Unos segundos después, él hizo un ligero movimiento con los dedos, como si intentara apretar la mano de su madre. Ese pequeño gesto fue, para Marcela, una forma de milagro que no necesitaba palabras religiosas. Sentirlo le dio una fuerza que no creía tener. Miró a la enfermera con gratitud mezclada con desesperación. «¿Va a vivir?», preguntó sabiendo que nadie podía responder con certeza. «Está grave, pero estable», dijo la mujer. «Lo importante es que está aquí, no en la calle. Tenemos que esperar. Las próximas horas son decisivas». El concepto de horas decisivas se clavó en la mente de Marcela como una nueva forma de tortura. Ella conocía turnos de 8 horas, jornadas dobladas, noches en vela.
pero nunca había esperado tanto dentro de un solo minuto como en ese momento, viendo el pecho de su hijo subir y bajar. Cada respiración era un lugar al que ella quería aferrarse. Mientras tanto, Daniel estaba en otro hospital, con el brazo en cabestrillo y un corte profundo en la ceja. Había perdido de vista a Julián entre la multitud y los golpes. Recordaba haberlo sostenido un trecho, pero una avalancha humana lo separó. Ahora, sentado en una silla, con la ropa manchada de sangre que no sabía si era suya o de otros, repetía una pregunta que nadie le contestaba. ¿Dónde está Julián? Los médicos que lo atendían solo sabían de él en términos clínicos. No sabían de su amigo, de su historia, de su miedo. En la radio y la televisión comenzaban los programas de la noche. Algunos locutores hablaban con tono grave, otros manteniendo una neutralidad ensayada. Se mencionaba el Jueves de Corpus como una jornada marcada por incidentes lamentables. Los reportes oficiales todavía eran tímidos. Se hablaba de algunos muertos, muchos heridos, confusiones. Nadie empleaba la palabra matanza. Esa palabra tardaría en aparecer en boca de la gente. En la vecindad de Clavería, la ausencia de Marcela se hacía notar. Los vecinos comentaban entre ellos. «Se fue al hospital», decían. «No sabemos si ya encontró al muchacho». En una esquina, doña Elvira prendía una vela frente a una imagen religiosa, pidiendo protección no solo para Julián, sino para todos los jóvenes. «Estos muchachos son los hijos de todos», murmuraba. «Si les pegan a ellos, nos están pegando a nosotros». En la oficina de Arturo, más reportes seguían llegando. Uno en particular le llamó la atención. Venía marcado con letras mayúsculas. Confidencial, no difundir. El texto describía la participación de un grupo denominado Halcones en la dispersión de la marcha. Se hablaba de su entrenamiento, de sus órdenes, de su coordinación con ciertas dependencias. Arturo se quedó mirando el papel, sintiendo que sostenía en las manos algo que quemaba. Esos datos, pensó, nunca llegarían a los periódicos. Pero eran la verdad detrás del eufemismo de grupos provocadores. Se preguntó qué tipo de país era aquel que necesitaba crear grupos paramilitares para enfrentar a sus jóvenes desarmados. Pensó en sus propias decisiones, en las órdenes que había aceptado sin discutir. Una parte de él intentó justificarse. Es por la estabilidad, es para evitar que el país caiga en caos. Otra parte, más pequeña pero persistente, murmuraba que el caos ya estaba ahí, solo que se escondía bajo la apariencia de orden. Arturo cerró el folder y lo llevó personalmente a una caja fuerte. Lo colocó dentro, junto a otros documentos igualmente incómodos. Al girar la llave, sintió que no estaba cerrando solo metal, sino también la posibilidad de que algún día la historia se contara por completo. Algún día, pensó fugazmente, alguien va a querer abrir esto. No sé si estaremos vivos para ver cómo lo hacen. En el hospital, Marcela seguía junto a Julián cuando un médico se acercó para hablar con ella con más calma. Era el residente que la había visto en el pasillo. «Señora», dijo usando el tono que se reservaba para malas noticias suavizadas. «Su hijo tiene un golpe fuerte en la cabeza. Vamos a mantenerlo en observación. Quizá necesite cirugía. Lo que sí le puedo decir es que está luchando. Su cuerpo está joven. Eso ayuda». La palabra «luchando» le resonó. Julián siempre había querido luchar por cosas, por becas, por justicia, por cambiar el mundo. Ahora luchaba por seguir aquí. «¿Y los demás?», preguntó Marcela mirando de reojo otras camillas. «Hay muchos jóvenes», respondió el médico. «Algunos murieron antes de llegar, otros están muy graves. No tenemos aún un conteo completo». Marcela bajó la mirada. Sintió que cada uno de esos muchos jóvenes podía ser el hijo de otra mujer que, como ella, estaba esperando noticias que quizá nunca llegarían. Alzó la vista y con una determinación que no sabía de dónde sacaba dijo: «Yo quiero ayudar,
Lo que pueda. Sé limpiar, sé mover camillas. No me quiero ir a la casa ahora. Déjeme hacer algo. El médico la miró con sorpresa. No era común que una madre en esa situación pidiera ayudar en vez de retirarse. Después de unos segundos, asintió. «De acuerdo», dijo, «pero prometa que descansa de vez en cuando. Si se desmaya, no ayuda a nadie». Marcela sonrió, apenas. «Estoy acostumbrada a no desmayarme», respondió. Empezó a colaborar en tareas pequeñas, sostener sueros, ajustar sábanas, decir palabras tranquilizadoras a chicos asustados. En cada rostro veía un reflejo de Julián. La noche avanzó, cargada de historias que nadie estaba registrando en papel. En un punto, las sirenas disminuyeron, pero el eco de su sonido quedaba pegado a las paredes. En los periódicos, algunos fotógrafos empezaban a revelar imágenes de la jornada. Estudiantes corriendo, granaderos avanzando, cuerpos tendidos en el suelo. En una de esas fotos, borrosa pero significativa, se veía una manta rota en el piso, con una frase apenas legible: «Pensar no es delito». Don Ricardo, el profesor de filosofía, estaba en su casa, con una bolsa de hielo en el hombro, mirando la foto sin saber que lo que él había escrito en su pancarta ahora yacía en el suelo de la ciudad. En las horas siguientes, el número de muertos seguiría creciendo, aunque oficialmente costaría que alguien lo dijera. Las familias comenzarían un peregrinaje doloroso por hospitales, ministerios públicos, morgues. Marcela, sin saber que su historia estaba apenas empezando, se aferraba a la mano de Julián y a la idea de que, sea cual fuera el futuro, no iba a aceptar que lo que había ocurrido quedara en la categoría de incidentes lamentables. Para ella ya era algo distinto, una ruptura, una marca, una deuda. Muy lejos de ahí, en alguna parte del gobierno, se planearía ya cómo redactar el comunicado final sobre el Jueves de Corpus. Palabras como matanza serían cuidadosamente omitidas. Pero en la memoria de quienes habían estado en las calles, en los hospitales, en las casas donde faltaba alguien esa noche, el término se grababa sin necesidad de aprobación oficial. Era la matanza de estudiantes, la matanza del Jueves de Corpus. Y sin que nadie lo supiera todavía, esa matanza iba a quedar guardada en archivos que seguirían clasificados durante años, quizá décadas. Mientras tanto, las madres, los sobrevivientes, los testigos, iban a guardar su propia versión en el único archivo que nadie podía cerrar con llave: la memoria. En ese archivo interno, Marcela empezaba a escribir la historia de su hijo, de su barrio, de su país, con lágrimas, con rabia y con una determinación que el poder no había previsto. La madrugada se fue abriendo paso con una luz pálida que no traía consuelo. Las calles alrededor del hospital estaban casi vacías, salvo por algunos taxis y por las siluetas agotadas de familias que salían y entraban, buscando nombres en listas improvisadas. Dentro, el aire seguía oliendo a desinfectante y a cansancio. Marcela llevaba tantas horas despierta que ya no sabía si había comido, si había bebido agua, si había llorado. Lo único que tenía claro era el movimiento del pecho de Julián, subiendo y bajando, como la señal de que todavía había algo por lo cual seguir de pie. Los médicos decidieron, al amanecer, llevar a Julián al quirófano para revisar el daño en su cabeza con más profundidad. «Hay hematomas», explicó uno. «Si no los tratamos, pueden empeorar la presión en el cerebro». A Marcela, las palabras le sonaban técnicas, pero el tono le dejaba claro que era grave. Se colocó una bata desechable, cubrió el cabello con una cofia que le quedaba ridícula y caminó junto a la camilla hasta la puerta del quirófano. «Aquí ya no puede pasar», dijo una enfermera con voz suave. «Tiene que esperar afuera». Marcela se quedó mirando la puerta cerrarse en cámara lenta. Era como ver tragarse algo valioso por una boca que podía eventualmente devolvérselo o no.
Se apoyó en la pared, sintiendo por primera vez un mareo que casi la derriba. Pero respiró hondo, se obligó a mantenerse en pie. Si me caigo yo, pensó, ¿quién lo va a esperar? Mientras tanto, en los barrios donde vivían otros estudiantes, las noticias llegaban fragmentadas. En una casa modesta de Azcapotzalco, la familia de Daniel escuchaba el radio con el volumen alto. Se hablaba de jóvenes lesionados, de ambiente tenso, de versión oficial aún en construcción. Nadie mencionaba nombres, pero cualquier madre, cualquier padre, llenaba los silencios con los rostros de sus propios hijos. Daniel, en su hospital, peleaba con una sensación de culpa feroz. Había conseguido salir con vida, pero no sabía si su amigo lo había logrado. Al otro lado de la ciudad, en un café discreto donde se reunían periodistas y fotógrafos, Rojas, el chileno, revisaba los negativos recién revelados. Las imágenes mostraban una historia que los comunicados oficiales nunca intentarían contar. Jóvenes cayendo bajo golpes, uniformes avanzando, cuerpos arrastrados por la calle. En una de las fotos, borrosa pero potente, se distinguía a un muchacho con la cabeza sangrante sosteniendo una manta a medias. Rojas no sabía su nombre, pero lo bautizó en silencio como el estudiante de la manta rota. Esa fotografía, pensó, tenía que salir. Era su manera de impedir que el olvido se comiera todo. Mientras los medios independientes buscaban cómo contar la verdad, los medios oficiales recibían ya indicaciones sobre el enfoque necesario. En el edificio gubernamental, Arturo participaba en otra reunión. Sobre la mesa, además de los informes, ahora había borradores de comunicados de prensa. Uno decía: el gobierno lamenta profundamente los hechos ocurridos durante la manifestación del Jueves de Corpus, originados por provocaciones de grupos radicales infiltrados entre los estudiantes. Arturo leyó la frase «originados por provocaciones» y sintió una punzada. Sabía que muchas de esas provocaciones habían sido planeadas desde despachos como el suyo. Sin embargo, el engranaje ya estaba en movimiento. Tenemos que evitar que esto se convierta en otro símbolo como Tlatelolco, insistía un funcionario superior. Si dejamos que la narrativa de matanza se instale, nunca vamos a cerrar este capítulo. Arturo pensó con un cansancio que le llegaba hasta los huesos, que los capítulos no se cerraban por decreto, se cerraban cuando los muertos eran nombrados, cuando los sobrevivientes podían hablar sin miedo, cuando los archivos se abrían. Nada de eso estaba ocurriendo. En el hospital, las horas dentro del quirófano se volvieron una tortura elástica para Marcela. Cada vez que alguien salía de la puerta, ella se enderezaba, esperando noticias. Nadie se dirigía a ella al principio. Solo pasaban con instrumental, con papeles, con cajas. Finalmente un médico joven, con la mirada empañada de cansancio, se acercó. «¿Señora Marcela Gómez?», preguntó. Ella asintió, sintiendo que el nombre propio, dicho en voz alta, la devolvía a la realidad. «Su hijo salió de la cirugía», explicó. «Hay riesgo todavía, pero hemos logrado descomprimir un hematoma. Las próximas 48 horas son cruciales. Necesita reposo absoluto. Puede entrar a verlo cuando lo lleven a recuperación, pero tiene que hablar con él muy despacio para no agitarlo». Marcela sintió alivio y terror al mismo tiempo. Alivio porque no le estaban dando una noticia final. Terror porque las 48 horas sonaban como una prueba que podía fallar en cualquier momento. Lo trasladaron a una sala más tranquila. Julián tenía la cabeza envuelta en vendas nuevas, más blancas. Unos tubos salían de su brazo conectados a sueros que goteaban con paciencia. El monitor marcaba un ritmo constante con pitidos regulares. Marcela se acercó despacio. Le tomó la mano de nuevo, como si retomara una conversación interrumpida. «Julián», susurró, «ya te operaron.
Faltan días, horas, no sé, pero estoy aquí. Él abrió los ojos apenas, dos rendijas de luz cansada. No podía articular frases largas, pero logró murmurar: ¿La manta? Marcela no entendió al principio. ¿Qué manta, hijo? Él intentó levantar un poco la cabeza sin éxito. La manta. Ni porros ni granaderos. Se rompió. La voz se le quebró en un hilo. Marcela, que nunca había ido a una marcha, que no conocía bien el lenguaje de consignas, entendió que esa manta era más que tela. Era el símbolo de algo que había querido defender. No importa si se rompió, respondió ella con ternura firme. Lo que importa es que tú sigues aquí. Después veremos si hacemos otra manta, más grande, si hace falta. Julián intentó sonreír, pero el gesto se quedó a medio camino, atrapado por el dolor. Cerró los ojos de nuevo, dejando que la voz de su madre lo envolviera como la manta que ahora faltaba. En la vecindad, los vecinos organizaron una pequeña reunión improvisada en el patio. Cada quien traía lo que podía: un termo de café, un poco de pan, una vela. Hablaron del jueves de Corpus, de la marcha, de la violencia. Algunos habían perdido sobrinos, primos, amigos. Otros, como ellos, tenían a alguien en el hospital. Doña Elvira tomó la palabra con la autoridad discreta de quien ha vivido demasiadas cosas. No podemos quedarnos callados, dijo. Si dejamos que esto se convierta en otra fecha que solo se menciona de vez en cuando, nos van a seguir atropellando. Hay que escribir, hay que contar, hay que escuchar a quienes estuvieron ahí. Esa idea de escribir y contar empezó a circular de boca en boca. Un muchacho del edificio, estudiante de letras, se ofreció a registrar testimonios. «Podemos hacer un cuaderno», propuso, «que cada quien escriba lo que vio, lo que sabe, lo que sintió. Tal vez no salga en los periódicos, pero al menos no se pierde». Marcela, cuando volvió por unas horas a la vecindad, escuchó la propuesta y sintió que le conectaba con algo que necesitaba hacer. «Yo quiero contar lo que pasó en el hospital», dijo. «Lo que vi, lo que limpié, lo que sufrimos». En otra parte de la ciudad, algunos profesores comenzaron a organizar reuniones clandestinas para hacer lo mismo. Recopilar nombres de estudiantes golpeados, desaparecidos, muertos. Sabían que oficialmente esos datos se diluirían en cifras borrosas. Un profesor de Derecho habló con voz grave. «Si no tenemos listados propios, si no tenemos memoria propia, cualquier versión que venga de arriba se vuelve la única, y eso no lo podemos permitir». Arturo, consciente de que algo similar ocurría fuera de los despachos, empezó a sentir que su vida se dividía en dos planos: el oficial, donde redactaba informes y cuidaba frases, y el interno, donde se preguntaba cuánto tiempo podría seguir sosteniendo una historia incompleta sin que se derrumbara sobre todos. Una noche, incapaz de dormir, se levantó de la cama y se dirigió al escritorio de su casa. Sacó una libreta y empezó a escribir con letra apretada: «Jueves de Corpus, 10 de junio de 1971». No escribía como funcionario, sino como testigo indirecto, como hombre que había estado cerca de las decisiones. Escribió sobre los informes que había visto, sobre las órdenes verbales, sobre los nombres que circulaban en las conversaciones y desaparecían en los documentos. No tenía intención de mostrar ese cuaderno a nadie, al menos no en ese momento. Era, para él, una forma de no traicionarse del todo. Si algún día, pensó, alguien quiere saber cómo se tomó esto desde adentro, quizá este cuaderno sirva de algo. Lo guardó en un cajón que no tenía llave, como si la memoria privada debiera estar más accesible que los archivos oficiales. Las semanas siguientes fueron una mezcla de recuperación y lucha. Julián sobrevivió. No fue fácil. Hubo noches en que la fiebre subía, en que su cabeza parecía estar llena de ruido. Hubo momentos en que los médicos temieron secuelas graves,
pero el cuerpo joven y la tenacidad silenciosa de su madre hicieron su parte. Al cabo de un tiempo, Julián pudo sentarse, luego pudo dar pasos cortos, aunque al principio se mareaba. La cicatriz en la cabeza se sumó a la de la ceja, como una especie de mapa de batalla. Cuando lo dieron de alta, semanas más tarde, la marcha ya era tema de debates en cafés, de artículos en revistas, de rumores en las universidades. Se hablaba de una matanza, de halcones, de archivos que no se abrían. Se hablaba también de miedo. Muchos estudiantes dejaron de asistir a manifestaciones por temor a que se repitiera la escena. Para algunos, la experiencia había apagado la llama. Para otros, la había convertido en incendio. Julián volvió a la vecindad en un taxi compartido. Marcela lo esperaba en la puerta, con un nerviosismo que no había menguado en todo ese tiempo. Cuando lo vio bajar, caminando despacio, apoyado en el brazo de Daniel, sintió que el mundo se reorganizaba. Lo abrazó con cuidado, como se abraza a alguien que todavía está frágil, pero con toda la fuerza que tenía. «Llegaste», dijo sin adornos. «Ahora falta que llegue la justicia». Esa frase quedó resonando en el patio. «Ahora falta que llegue la justicia». Era una frase grande, casi inalcanzable, pero se convirtió en algo así como un lema íntimo para ellos. Daniel, con el brazo ya casi recuperado, se acercó. «Tenemos que contar lo que pasó», dijo. «No solo lo de los golpes, sino lo de los papeles que quieren esconderlo todo. He oído que algunos profesores están reuniendo testimonios». Julián, con la mirada todavía cansada, asintió. «Si vamos a recordar, que no sea solamente para sufrir, que sea para señalar». Marcela, que hasta entonces siempre había dejado la política fuera de su vida por necesidad, empezó a comprender que su experiencia también era política. «Yo sé limpiar pisos», dijo, «pero también sé contar, sé quién llegó, cómo lo llevaron, qué dijeron los médicos. Yo puedo ser parte de esa memoria». Se sentó delante del cuaderno que el estudiante de letras les había ofrecido y empezó a escribir con caligrafía sencilla la historia del hospital el jueves de Corpus. Escribió sobre la llegada de las ambulancias, sobre los chicos inconscientes, sobre las madres que se desplomaban, sobre las palabras que los médicos usaban para suavizar lo que no se podía suavizar. Escribió también sobre su propio miedo, sobre la foto de Julián apretada en la mano, sobre el momento en que lo encontró en la camilla. En cada línea dejó un trozo de vida. Al terminar la primera página, sintió que algo se aflojaba dentro de ella, no el dolor, pero sí la sensación de que todo iba a perderse. En los años siguientes, el jueves de Corpus se convirtió oficialmente en una fecha incómoda. A veces se mencionaba en discursos, a veces se omitía en libros de texto. Los archivos sobre lo ocurrido se mantuvieron cerrados, clasificados, inaccesibles para la mayoría. Algunos periodistas insistieron, algunos académicos presionaron, pero la resistencia institucional era fuerte. «Son documentos delicados», se repetía. «Hay que proteger la seguridad del Estado», como si la seguridad del Estado se construyera sobre el silencio de las víctimas. Julián creció con esa doble realidad, la memoria viva en su barrio y el silencio frío en los despachos. No volvió a ser el mismo estudiante ingenuo que se emocionaba ante la idea de contar algún día que estuvo ahí. Ahora, cada vez que se acercaba a una movilización, sabía lo que podía ocurrir. Pero también sabía que el miedo no podía ser la última palabra. Estudió Derecho, como había prometido en aquella carta antigua, y se convirtió en uno de esos abogados que se especializan en derechos humanos, en archivos, en casos que nadie quiere tocar. Marcela siguió trabajando en el hospital muchos años.
Cada vez que llegaba un joven golpeado por la policía, por algún grupo, por alguna protesta mal terminada, veía en él un reflejo de Julián en aquella camilla. Aprendió a preguntar más, a registrar mentalmente detalles, a no aceptar fácilmente versiones simplificadas. En su casa, el cuaderno con su testimonio seguía guardado en un cajón, al lado de la foto de su hijo con la manta. No era un gran archivo, ni estaba en una caja fuerte, pero era suyo. Era su forma de negarse a que le contaran su propia historia sin consultarla. Un día, muchos años después, cuando Julián ya era abogado y Marcela una mujer mayor de pasos lentos, un grupo de jóvenes investigadores llegó a la vecindad. Buscaban testimonios sobre el Jueves de Corpus para un proyecto de memoria histórica. Llevaban grabadoras, cuadernos, libros bajo el brazo. Se presentaron con respeto. «Queremos escuchar», dijeron. «Sabemos que hay archivos oficiales, pero también sabemos que la verdad está en la voz de ustedes». Marcela los miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Era como si todo lo que había guardado estuviera siendo, por fin, llamado a salir. «Yo estuve aquí», respondió. «Yo estuve en el hospital. Mi hijo estuvo en la marcha. Tengo cosas que contar». Los jóvenes la escucharon durante horas, grabaron su relato, tomaron notas, hicieron preguntas con cuidado. Julián, sentado a su lado, completaba detalles jurídicos, explicaba contextos, aportaba nombres que había aprendido en su trabajo. Al final de la entrevista, una de las investigadoras con ojos brillantes le dijo: «Señora, este tipo de testimonios son los que nos permiten abrir cajas fuertes que llevan décadas cerradas. No sabemos cuánto vamos a tardar, pero mientras exista gente que recuerde, el cierre nunca será completo». Marcela sintió que esas palabras eran, a su modo, una forma de justicia. No la justicia perfecta que ella había imaginado alguna vez, con culpables castigados y disculpas públicas, pero sí una justicia de memoria. Que lo ocurrido no fuera sepultado del todo. En otra parte de la ciudad, ya viejo, Arturo leyó un artículo en un periódico sobre el Jueves de Corpus. Hablaba de archivos que podrían abrirse, de presiones de organizaciones de derechos humanos, de proyectos de comisiones de la verdad. Reconoció frases, nombres, términos. Se levantó, fue hasta su viejo escritorio y sacó la libreta donde había escrito su versión íntima aquella noche de insomnio. La hojeó despacio. «Tal vez», pensó, «alguien más tenga que leer esto algún día». No sabía si tendría el valor de entregarla, pero el solo hecho de considerarlo era una rendija en la muralla del silencio. El tiempo, que había pasado como un río silencioso, comenzaba a trabajar a favor de la memoria. Lo que en 1971 había sido matanza y archivo cerrado, décadas después se convertía en historias retomadas, nombres pronunciados, investigaciones persistentes. No se trataba de un final perfecto. Los responsables no siempre enfrentaron las consecuencias que merecían. Muchos murieron en paz, sin haber dado explicaciones. Los documentos tardaron en abrirse. Algunos nunca se encontraron. Pero la matanza dejó de ser únicamente un rumor entre vecinos para convertirse en parte reconocida de la historia del país. Para Julián, el verdadero final no fue una sentencia judicial ni un acto oficial. Fue una tarde en que, caminando con su madre por la calle José F. Gutiérrez, cerca de las vías del tren, se detuvo y miró el lugar donde la había visto por última vez antes de la marcha. El sol caía suave, tiñendo de naranja las paredes. Los niños jugaban, ajenos al peso del pasado. Marcela se apoyó en su brazo, respirando con calma. «¿Sabes?», dijo, «cada vez que paso por aquí, recuerdo ese día. Pero ahora ya no solo recuerdo el miedo, también recuerdo que sobreviviste, que contamos lo que pasó, que no se pudo esconder todo». Julián miró a su alrededor. La ciudad no era la misma, pero tenía capas iguales de injusticia y esperanza.
El país está lleno de historias así, respondió, de gente humilde que soportó el peso del silencio, de jóvenes que se atrevieron a salir a la calle, de funcionarios que documentaron cosas incómodas y de investigadores que se negaron a aceptar archivos cerrados para siempre. No es el final que merecíamos, pero es el final que construimos. Marcela sonrió, cansada pero orgullosa. A veces, dijo, el final no es que se haga justicia perfecta, es que el dolor no se quede solo en nuestra casa, que el mundo sepa, que el mundo recuerde. Se quedaron unos minutos en silencio, escuchando el sonido distante de un tren. Era como si la ciudad, con todos sus barrios, sus archivos, sus cicatrices, respirara con ellos. El Jueves de Corpus siguió siendo una herida en la historia de México, pero ya no era una herida ocultada del todo. Tenía nombres, testimonios, fotos, análisis, libros, proyectos de memoria. Tenía, sobre todo, la historia de una madre que se negó a abandonar el hospital, de un estudiante que sobrevivió con una manta rota en la memoria, de vecinos que escribieron en cuadernos sencillos lo que los documentos oficiales no querían registrar, y de personas que, desde dentro y desde fuera del poder, entendieron que la verdad, por más que se intente clasificarla, siempre encuentra grietas por donde salir. Y así, entre calles populares, archivos que empiezan a abrirse y voces que ya no quieren callar, la matanza del Jueves de Corpus se convierte no solo en un capítulo oscuro, sino en una advertencia y una promesa. Que las generaciones futuras, al escuchar estas historias, puedan reconocer el rostro de la injusticia y también el valor silencioso de quienes, desde abajo, decidieron no olvidar.